Buenas noches, tengan todos feliz sábado. Me alegra mucho compartir con ustedes este día, este momento. Y sin duda alguna, pues, todo lo que estuvimos escuchando de labios de Enrique es algo que nos llena de mucha, ¿cómo podemos decir? Angustia, preocupación. Quizás Kevin puede hacer la pregunta, ¿no? Escuchar a Enrique, escuchar este tema, leer este capítulo me genera angustia, preocupación, tristeza, esperanza, o no me genera nada. Saben que cuando nosotros tenemos o afrontamos situaciones difíciles en este mundo, generalmente lo acallamos o lo terminamos con la muletilla: Señor, ven pronto, acaba esto ya, por favor, Señor. No podemos seguir aguantando. Y generalmente cuando lo hablamos nos referimos a lo que va a suceder en el futuro sabiendo que Cristo viene. Pero hay un hueco en la historia, hay un espacio en la historia que no nos gusta tocar porque entendemos que va a exprimir, por alguna palabra, una frase, toda nuestra concepción sobre la fe que nosotros tenemos. Y tiene que ver con los tiempos finales. Cristo, antes de que Él venga, va a suceder una serie de eventos que ya Enrique ha más o menos tocado. Y nuestra inquietud como adventistas siempre ha sido saber, conocer cómo se van a dar. De hecho, los discípulos también lo preguntaron, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús: mira, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué va a pasar cuando tú? Todos nosotros queremos saber lo que va a pasar. Como dicen los muchachos, queremos saber el beta de lo que va a pasar al final. Y si hay un pueblo que está realmente bien enterado de las cosas que van a suceder, somos nosotros los adventistas. Y lo podemos percibir, pero Satanás lo sabe. Nosotros, aunque lo sepamos, tenemos que tomar en cuenta que el objetivo, el plan, la tarea de Satanás es engañarnos. Nosotros sabemos todo, incluso sabemos que la obra maestra del engaño de Satanás, ¿cuál va a ser? ¿Recuerdan? Cuando él imite a Jesucristo. Y nosotros lo sabemos. Pero me llama mucho la atención que nosotros tendemos a resolver este tema o este conflicto tratando de apelar a nuestro conocimiento. Y cuando tocamos el tema de Satanás, cuando engañe al mundo entero diciendo que él es Jesús y él venga como ángel de luz, pero que solo aquellos que estén preparados van a saber si es o no es. Como hemos tocado ese tema, alguien dice, pero es que Satanás va a utilizar todos los recursos de broadcasting, de comunicaciones, para que la gente pueda verlo, ¿no? O sea, intentamos buscar la respuesta al conflicto que viene en el punto del conocimiento. Y les quiero decir algo, es más allá que eso. El tratar de superar este conflicto final va mucho más allá del conocimiento. Obviamente nosotros tenemos todo el conocimiento bíblico y estos foros como el que hemos llevado adelante y estaba Enrique son muy buenos y muy valiosos. Pero después que terminamos de estudiar queda una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Dónde vas a estar y dónde yo voy a estar? ¿Saben qué? Es un tema muy solemne, un tema conmovedor y lleno de un sentido personal. De verdad que la única referencia que yo puedo encontrar para tratar de entender las cosas que van a pasar, parece loco lo que voy a decir, pero son las películas apocalípticas. Ustedes han visto La Falla de San Andrés, ustedes han visto 2012, ustedes van a encontrar alguna particularidad. Obviamente Satanás busca a través de estas películas engañarnos, ¿verdad? Como Enrique acaba de mencionar hace poco. Hay muchas cosas que se dicen para que tengamos unas 20.000 opciones sobre lo que va a pasar para el tiempo final. Y es lo que nosotros, los seres humanos, queremos saber. Pero va a ser muy diferente quizá a lo que nosotros pensamos. Igualito a lo que sabemos, pero va a ser diferente porque está la parte emocional. Ustedes ven que estas personas que están en 2012 y que, bueno, La Falla de San Andrés, menciono esas dos porque de corazón esas películas a mí no me gustan, pero me impresionó mucho el personaje Enrique y Freddy, amigos,
de un tipo normal, divorciado, borrachón, la esposa no lo quiere, que va a buscar a sus hijos, sí lo ubican, ¿no? Y en ese momento viene entonces el terremoto, viene aquello, viene la cosa, y se convierte de repente en un héroe. Para mí esa es la referencia más cercana a lo que va a pasar en el tiempo final. Pero obviamente no completamente. Pero sí en un aspecto interesante. En primer lugar, quienes van a pasar por ese valle terrible de sombra y de muerte son seres normales como tú. Y yo estoy aquí viendo a varios amigos, viendo a Claysmarcita, a Bárbara, a Claudita, a Néstor, los Espinosa, a Noemí. Nosotros somos seres normales. En algunos momentos se nos quiso recordar que para pasar por el tiempo de angustia había que ser conquistador. Así que si fuese por eso, nada más se salva Kevin, Freddy y Samuel. Y por eso es que quiero ser amigo de ellos, estar con ellos cuando llegue este tiempo final, porque estar con ellos no se va a perder, pero sabemos que no es así. La preparación no es solamente física, es una preparación emocional, espiritual y emocional. Y cuando trato de buscar en la Biblia qué personaje, de alguna u otra manera, nos puede ayudar a entender cómo un personaje normal, un ser humano normalito, se convirtió en un adalid de la verdad y de la justicia, que es lo que tú y yo tenemos que hacer. No encuentro otro personaje que el personaje de Pedro. No sé si tú tienes la Biblia ahí a la mano. Me gustaría que tú me ayudes a buscar el libro de Juan, capítulo 21. Vamos a buscar Juan, capítulo 20. Y ahí vamos a encontrar algunas lecciones interesantes de lo que Juan logró plasmar respecto a la vida de Pedro en un momento clave en su vida. Y vamos a hacer un repaso sencillito de 3 episodios en la vida de Pedro. La primera tiene que ver Pedro antes de la muerte de Jesús. ¿Quién fue Pedro antes de haber sido el gran apóstol que nosotros conocemos? Pedro era un hombre que tenía muchas cualidades y virtudes. También era un hombre que tenía muchos defectos. En la Biblia lo encontramos como simplemente un hombre que estaba gerenciando una pequeña compañía que tenía Zebedeo. ¿Okay? Y él tenía una compañía allí pequeñita y él se encargaba de atenderlo y de cuidarlo para pesca. ¿Okay? Era un hombre con muchas virtudes, era un hombre con muchas debilidades, era un hombre normalito, como decimos nosotros, como tú y como yo. Un hombre que tenía la vida normal, vivía, trabajaba, iba y venía, y se encontró un día con Jesús. Seguramente el Señor marcó su vida desde ese momento, al punto que lo llamó a que fuera su discípulo divino. Pero ¿qué pasó con Pedro? Ustedes conocen la vida. Él era el líder, el Señor lo colocó. O sea, una vida normal. ¿Qué evento marcó la diferencia en la vida de Pedro? No fue otra que aquel instante cuando vio y se dio cuenta quién era. ¿Quién era? Era un vil traidor. Él había dicho que amaba a Jesús. En todo momento había encontrado fidelidad a Jesús en Pedro. Pedro había manifestado amor profundo por Jesús. Él estaba dispuesto a estar con Jesús hasta el final. Pero en la hora de la verdad, él no estuvo preparado. ¿Por qué no estuvo preparado? Simplemente porque él no quiso. Porque él convivió con Jesús. Porque Jesús les hablaba a ellos constantemente. Y nos pasa a ti y a mí de la misma manera. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones? ¿Cuántos videos hemos visto en YouTube? ¿Cuántos predicadores distintos nosotros conocemos? Tratando de comparar una cosa con la otra. ¿Cuántas evidencias del amor de Jesús nosotros hemos experimentado en diversos eventos? Desde un camporí hasta un congreso, hasta un retiro. ¿Cuántos de nosotros hemos colaborado con Jesús para que otros vivan esta experiencia dramática? Jesucristo lo hizo también. Pedro también lo hizo. Pedro hizo milagros, Pedro sacó demonios, Pedro bautizó. Pedro estaba con el maestro cuidándolo, formaba parte de su círculo de poder. Y esa es la dinámica que él tenía. Y él convivía con Jesús, pero él no había entendido el carácter de Jesús. Y yo pregunto, en pleno siglo XXI, ¿puede ser que a nosotros nos esté pasando exactamente lo mismo? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Si tú te pones a analizar la vida de los discípulos, es exactamente la misma vida que nosotros tenemos hoy. Las peleas, las rivalidades, defectos de carácter, conflictos con los fariseos y con los saduceos. Jesucristo tenía un conflicto con los fariseos y saduceos diferente a los discípulos.
Los discípulos tienen una pelea, una tirria normal con los fariseos. Que porque estamos con Jesús. Pero vivían una vida normal como tú y yo vivimos. Habían asumido un acto de fe. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando él prometió, Señor, aunque te quedes solo, yo nunca te voy a dejar. Yo quisiera preguntarle a ustedes que están aquí, ¿quién de ustedes realmente pudiesen decir lo mismo que dijo Pedro? No, Señor, yo te voy a hacerte una broma. Aunque todos te abandonen, yo estaré contigo. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? En algún momento le ha tocado defender la causa de Jesús y decir, yo estaré contigo hasta el final. ¿Alguno de ustedes ha experimentado la tristeza de sentir la soledad simplemente porque buscar a Jesús es sinónimo de ir por un sendero estrecho, duro, difícil, angosto y sobre todo incomprensible? Claudia, tú has entendido que en tu vida espiritual, tu lucha espiritual, nunca va a ser entendida por Fito ni por tus muchachos. ¿Has vivido en algún momento esa experiencia en tu vida? Wilmer, en tu caso personal, tú has comprendido que la lucha que tú tienes no es contra carne ni contra sangre, sino que en las soledades, en aquellos momentos cuando Dios toca tu alma, el Señor realmente quiere que tú andes por una senda que es dura, difícil y que en ocasiones queremos dejar a un lado. ¿Y qué me dice Ronnie? ¿Qué me dice Cleismar? ¿Qué me dice Vilma? ¿Tú has vivido en algún momento, Vilma, ese caminar con Jesús solo, donde nadie más puede entender? ¿Qué me dice Julio Carmendia? Usted ha vivido, jefe, ese momento de soledad cuando nadie más lo puede entender, cuando usted quiere seguir a Jesús en el silencio y su propia familia no lo ayuda para que usted logre. Esa era la vida que Jesús quería que los discípulos entendieran. Y cada instante le recordaba a los muchachos, yo voy a morir. Esto no es como ustedes lo ven. Este reino de los cielos no es como ustedes lo están pensando. Ese es el primer episodio en la vida. Vamos a ubicar de una vez la mitad de ese episodio que encontramos nosotros en Juan capítulo 20. El versículo 15. Ustedes conocen la historia. Pedro rechazó al Señor, lo traicionó vilmente, luego lo vio en la cruz. Antes de verlo en la cruz, salió corriendo desesperado al jardín del Getsemaní, al monte de los olivos, allí al Getsemaní, y lloraba amargamente por todo lo que había hecho y le había comentado a Jesús. Él fue a donde estaba, donde se había encontrado, donde él sabía que Jesús había vivido un momento bien complicado y bien difícil. Y él tuvo una experiencia transformadora. Porque, mis muchachos, la experiencia con Cristo pasa mucho más allá del conocimiento. ¿Cuántas cosas en tu vida? ¿Cuál ha sido tu valle, tu monte de la desesperación y de la angustia en tu vida espiritual? ¿Tú la has tenido alguna vez? ¿Has podido identificar cuál es ese momento? Aquel que se bautizó luego de haber vivido una vida apartada de Jesús, o que estuvo en la iglesia, se retiró y volvió a la iglesia, él entiende lo que estamos preguntando. Creo que no hemos vivido esa experiencia. Realmente podemos decir cuál es. ¿Será que la religión es lo que tú y yo vivimos, lo que está en nuestro alrededor, los conflictos con el pastor que yo tengo, los conflictos con los hermanos en la iglesia que está fría, que está perdiendo ese fervor? ¿Será que ese es el verdadero conflicto que tú y yo tenemos? ¿Será que nuestro conflicto es contra la iglesia católica, contra el poder romano papal? ¿Será que contra Donald Trump? Porque Donald Trump es tal. O es por el contrario, yo no sé cuál es el que va a ser. Será, no sé si es Joe Biden, yo todavía no sé quién. ¿Será que nuestro conflicto espiritual tiene que ver con lo que pasa en Venezuela con Maduro y con todo lo que está pasando? No, nada que ver con eso. Y hay un momento cuando nosotros necesitamos reflexionar. Y luego de que Enrique estuvo explicándonos también este capítulo, viene la parte de la reflexión. ¿Dónde voy a estar?
¿Dónde me encontraré yo en mi vida? Solo puedes encontrarte con tu maestro cuando estás en el valle de la aflicción. Y la historia de Pedro se partió en dos cuando él vio lo que le había hecho a Jesús. Mira, el conflicto inminente, el tiempo final, nunca podrá ser presentado a menos que nosotros lleguemos primero a la cruz de Jesús, donde entendamos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, donde entendamos que el principio que mantendrá fieles a los que estarán con Cristo es el amor, no es otra cosa, no es el conocimiento, no es la teoría, no es saber qué va a pasar y qué no va a pasar. La Biblia dice que después de eso, cuando Pedro vio que resucitó el Señor, él sabía que algo pasaba y que en algún momento tendría que encontrarse con Jesús. Y dice la Biblia, versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que estoy usando una versión, no la Reina Valera. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y mira lo que viene después. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y yo te vestirá y te llevaré a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Jesús. Y después de eso añadió, sígueme. En primer lugar, Jesús toca lo más profundo del corazón de Pedro. Deja que tú me quieras, Ana, tú me quieres. Y el amor se puede decir de muchas maneras. Pero a Pedro esa pregunta le tocó de manera muy personal. Le tocó lo más profundo, porque el amor se manifiesta. Y sabes una cosa, que Pedro no manifestó amor por Jesús. Para ese momento cuando él estaba allí sufriendo en el Sanedrín. Él sabía que lo había traicionado. Más, la traición de Pedro fue tan vil que lo identificaron porque era diferente, porque él no decía malas palabras y él solamente para dividirse de Jesús dijo groserías, cosas impensables. Por eso que lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro tenía un valor significativo. Realmente, Pedro, tú puedes decir que tú me amas. Y Pedro le respondió 2 veces que sí, pero la tercera vez es cuando él pudo decir lo que realmente pasaba con su vida. Tú lo sabes todo. Jesús sabe todo lo que has vivido en tu vida. Natacha, Jauregui, que estás aquí con nosotros. Él conoce tu vida. Él sabe quién tú eres. Él sabe lo que has hecho. Él sabe lo que has dejado de hacer. Él sabe tu valor, tu entrega, tu compromiso, porque los principios de la verdad se mantengan. Pero Jesús también conoce todo lo demás. Conoce aquellas cosas que ni siquiera tú conoces. Conoces muchas cosas en tu carácter que no vienen al punto porque yo no puedo decirla ahora, porque no las conozco ni soy Dios. Pero Jesús te está preguntando hoy, Natacha, ¿tú me amas? Y tú le vas a decir, no, claro, Señor, por supuesto, yo te amo. No, escúchame. Y comienza a pasar por tu mente todo lo que ha hecho. Lisette, ¿qué me dices tú al respecto? Tu vida, en Calabozo, en Maracay, en Caracas. Si Jesús te preguntara hoy, ¿tú me amas? ¿Qué le responderías? Fácil decir, yo. Juan Carlos, que estás aquí con nosotros, que veo que eres un joven, mi querida Deri, una jovencita muy linda y muy querida del Marqués. Hijita, ¿tú amas a Jesús? Si Jesús te preguntara, Deri, de pana, ¿tú me amas? Cuando tú sabes que Él conoce tu corazón, Él sabe quién tú eres.
Renier, Johnny Valera, Leito, Elimelé, Jonathan, y pana Javier, Karina, Germán, Gaby y Mayoli. Realmente nosotros amamos a Jesús. El amor de Jesús no se manifiesta en las muchas cosas que tú hayas hecho, sino en lo mucho que tú hayas fallado al Señor. Tu nivel de amor se manifiesta solo en tu falla al mal. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos por inclinación somos dados al mal. Eso de buscar a Dios por naturaleza no está. Es por eso que, como dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Tiene que haber una transformación de tu corazón y de mi corazón. Tiene que haber un cambio en nuestras conversaciones, un cambio en nuestra manera de ver la vida, un cambio en nuestra manera de ser, nuestra manera de ver. Vamos a querer buscar a Jesús y la dulzura de su carácter en la palabra del Señor. Vamos a querer encontrarnos, hablar con Él. Va a haber una transformación. Eso no se da porque vayas a una iglesia, porque tú participes del culto. No, no. Parte del zarandeo, que conocemos un poco sobre esto y que se estuvo tratando quizá ahora, va a ser en función de eso. Porque lo que creemos que porque estamos para el Señor trabajando, con eso ya nos basta afrontar el conflicto final, vamos a estar fritos. Y los que piensen que porque nosotros estamos en la plataforma, proyectamos santidad sin saber cómo estamos nosotros y confían en nosotros. Si ven que nosotros flaqueamos, también van a flaquear. Si te das cuenta, no se trata de lo que haga yo externo, es lo que Dios está haciendo en este momento. Y una vez que tú al Señor le dices, ok, Jesús, sí, Señor, también tú sabes todo. El principio de tu salvación es encontrarte con Jesús y reconocer tu pecado. Contra ti, oh Dios, contra ti he fallado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por favor, te lo imploro. Y eso se logra solamente de rodillas, mis muchachos. No se logra leyendo un libro, no se logra escuchando un sermón, no se logra leyendo la matutina, ni compartiendo esperanza. No. Es en el encuentro, en la lucha diaria con Jesús. Por eso, Mideri, y disculpa que te hable aquí solita, pero quisiera representarte a todos los jóvenes, aunque aquí veo a Ruthcita, Ruth Arlef también, mis niñas y mis muchachos, Asiel Arrieta. Nosotros, nuestra fe se construye de rodillas, peleando con Dios. Pero pastores, que a veces yo ni siquiera siento a Jesús. Así pasa. Y más ahora en el mundo que ustedes viven. Ustedes están inmersos en lo que es las redes, lo que es un mundo virtual ahora. Todos estamos ahorita así. Y eso nos tiene embotados. Nos permite discernir con claridad lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que no te sorprende que no escuches la voz de Dios. Eso está pasando y eso va a pasar mientras vivamos en este mundo, pero no alimentes tu vida espiritual. No entiendas que Jesucristo vino a sufrir por amor a ti. Cuando Pedro finalmente se encontró con lo que Jesús dijo, vació su alma en Jesús. Y eso es lo que te va a pasar si tú perseveras en la oración y en el estudio de la Biblia. En la soledad. Dale, sigue, insiste, lee, Señor, háblame, arrodíllate, y el Señor te va a escuchar. Y va a llegar un momento cuando tú vas a derramar tu alma y vas a llorar tanto, solito y solita. ¿Por qué? Porque por fin Dios, David dijo, pacientemente esperé. Claro, pero ese corazón de David estaba más podrido, lleno de pecado, por todo lo que había hecho y no lo había confesado. Cuando nosotros pecamos y no confesamos nuestras culpas, nosotros vamos a vivir en ese aletargamiento. Pero cuando Jesús mete el dedo allí y tú dejas que Él toque, duele en el alma, pero comienza un proceso de sanación. Y lo segundo es lo difícil que tenemos que tocar en este mundo. Cuando por fin Pedro dice, sí, Señor, yo reconozco que yo te he fallado. Entonces Jesús le dice 3 cosas básicas. Número 1, le dice, apacienta a mis ovejas. El principio del liderazgo es encontrarnos con Jesús. Desde que dirige canto hasta nosotros quienes predicamos acá, es encontrarnos con Jesús.
todo lo que suceda tiene que llegar a encontrar con Jesús. Entonces Jesús te dice, apacienta, hay una tarea para ti. ¿Ok? Luego, después de eso, Jesús te dice algo, que advierte lo que significa seguir. El camino de Jesús es duro. Y como ya te dije en otro momento, implica que ni siquiera la gente que tú tanto amas dentro de la iglesia vaya a entender por completo lo que tú quieres para tu vida espiritual. E inclusive escuchando sermón, cuando Dios te está hablando algo, va a haber un amigo a tu lado, va a haber un chisme a un lado, va a haber circunstancias que va a hacer que el Señor, de alguna u otra manera, tú no entiendas ni conozcas todo lo que el Señor quiere decir para tu alma. Eso es así. El camino de Jesús es un sufrimiento, pero un sufrimiento muy interesante. Sufrimiento no por mantener un principio, no es solamente por el sábado, no. Es porque en medio de todo tú quieres oír la voz de Jesús. Tú vas a la iglesia, tú quieres escuchar, te sientas en un lugar donde sabes que vas a escuchar. Y la gente no lo va a entender. Va a haber tú decidiste algún día que como parte de tu encuentro con Jesús tú no vas a comer más nunca carne, porque así lo entendiste, el Señor te lo dijo, la gente no lo va a entender. Y dentro de la misma iglesia nosotros te vamos a hacer un bullying. ¿Tú quieres hacer esto y aquello? Bueno, mira, no sé, ahora es evangélico. Tú quieres preservar tu pureza sexual dentro de la iglesia adventista. Tú sabes que también vas a sufrir, porque hoy en día eso pareciera ser la moda en cualquier lugar. Allí es cuando tú comienzas a sufrir como Jesús sufrió. Cuando era adolescente, Él fue impecable en su conducta. Él no apartó su vista de la palabra de Dios. Y mis queridos amigos, hermanos y adultos también, en los negocios, en los planes, en la iglesia, son tantas cosas. Ahí comienza una senda angosta que no la vamos a evitar por el solo hecho de que seamos adventistas. Que yo sufro porque en la iglesia la gente está más pendiente de las normas que del principio. Eso no es una lucha espiritual, perdón. Que yo levanto mi bandera en pro o en contra de la ordenación de la mujer porque eso es inspirado por Dios o eso no es inspirado por Dios. Olvida. Que le están entrando a la iglesia el homosexualismo y que está entrando el pecado y que la música con batería y con guitarra. Esas discusiones no tienen nada que ver con el sufrimiento de Jesús. Eso no tiene nada que ver. Lo más fuerte que tú afrontas es la lucha por tu salvación, por ser fiel en lo poco y ser fiel en lo mucho, por ser diferente, por ser manso y humilde de corazón, por poseer los frutos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando te ataquen, tú reaccionas de manera diferente. Eso no va a ser fácil. ¿Qué pasó con Pedro? Quiero confesarte algo. Si tú lees el capítulo 21 de Juan. Y lo tercero, que le dice Jesús, es una vez que le dice, mira, esto es lo que va a pasar. Entonces dice, número 3, sigue. O sea, ¿estás dispuesto a aceptar el paquete? Venga y comparta conmigo. Pero nota algo interesante. ¿Creímos nosotros que Pedro estaba convertido? ¿Creen que Pedro estaba convertido en este momento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿En este momento estaba convertido o no estaba convertido? ¿Qué creen? Adriana Gil dice, no estaba convertido. Ok, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, dice Blaimar y Daniel, las morochas. Pareciera que aquí hay una lucha por saber. Yo les voy a decir, Pedro estaba transformado. Alfonso dice que no. Para mí Pedro estaba transformado. ¿Por qué? Porque Pedro se había encontrado con Jesús. Pedro había pedido perdón por sus pecados. Y aquí hay un valor impresionante. Pero mira cómo es el cuerpo carnal, obviamente, nuestra carne. Tan pronto Jesús le dice a él, sígueme, dice la Biblia que en ese momento, y lo escribió el mismo Juan, dice, vio Pedro que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan escribe,
Al volverse, Pedro vio que yo, Juan, los estaba siguiendo. Y cuando él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Al verlo, Pedro, el hombre convertido, el hombre salvo por fe, que se ha encontrado con Jesús, entonces le dice, Señor, ¿qué va a pasar con Juan? Porque había un conflicto humano entre Juan, entre los discípulos. Y entonces Jesús lo miró y le dijo, bueno, Pedrito, hemos avanzado bastante. Mira cómo te voy a responder. Si yo quiero que él viva, ¿cuál es tu lío? ¿Cuál es tu problema? Mis muchachos y mis amigos, el convertirnos al Señor no evita que nuestra naturaleza esté constantemente allí. Hay una diferencia, es que tú te has entregado a Cristo. Seguirás luchando para salvar. Y al final te encuentras a Pedro, al final, leyendo, quiero rápido cuando estoy terminando, primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, ese hombre que, aunque era un hombre muy valiente, él buscaba la manera de obtener su provecho personal cuando era discípulo. Luego que reconoció que había traicionado a Jesús, él escribió estas palabras. Hermanos queridos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Versículo 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de juicio. Cuando Juan dice que lo que Jesús le había dicho, que él iba a ser llevado de un lugar a otro, tenía que ver con la manera como Pedro iba a morir, era porque Juan fue el último de los discípulos y Juan supo cómo murió Pedro. ¿Cómo murió Pedro? La tradición cristiana, pero una tradición que estamos convencidos que así fue, por los diversos registros que se encontraron en el Nuevo Testamento, indican que Pedro murió también crucificado, murió crucificado. Hay una leyenda que sí es muy linda, no creo que sea cierto, pero la Biblia dice que en algún momento determinado, cuando Pedro estaba siendo juzgado, en algún momento él sintió el dolor del sufrimiento que iba a tener por morir por Cristo. Así que él renegó a Jesús. Él dijo, no, está bien, yo no creo más en Jesús. Y la Biblia dice que mientras él iba saliendo de la ciudad, la Biblia no, perdón, esta leyenda, cuando él iba saliendo, se encontró que venía un personaje cargando una cruz, entrando. Y cuando se acerca se da cuenta que es Jesús. Y Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿y para dónde vas? Entonces el maestro lo miró y le dice, voy a entrar a la ciudad. ¿Y por qué tú llevas esa cruz? Porque yo voy a morir. ¿Pero por qué si ya tú moriste? Entonces Jesús lo miró y le dice, esta cruz no es mi cruz, esta es tu cruz, Pedro. Yo voy a morir por la cruz que tú tenías que cargar. Y la historia, la leyenda dice que Pedro entendió el mensaje, regresó y murió boca abajo. ¿Quién muere boca abajo? ¿Tú morirías boca abajo? ¿Tú has pensado lo que va a pasar en este tiempo final, en este conflicto inminente? ¿Tú has entendido que algunos moriremos violentamente antes que termine el tiempo de gracia? ¿Tú has comprendido todo lo que va a pasar? ¿Cómo vas a vivir eso? Cuando tú te entregues a Cristo. Y termino con esta ilustración. Hay una mujer reconocida dentro del mundo cristiano del siglo pasado, porque marcó la vida de muchísimas personas. Su historia de devoción y de entrega al Señor fue admirable, al punto que ella, su familia, fueron llevados a un campo de concentración por haber cuidado el principio de judíos y los escondieron en su casa, en un segundo, tercer piso. Los escondían detrás de un closet. Esta mujer, su papá era un pastor reformado, holandés, y la familia Ten Boom, a la que ella pertenecía, y cuyo padre era relojero, y creo que pastor también.
Ellos vivieron la tragedia de ir a un campo de concentración solo por cuidar a estos judíos, por ser fieles a Dios. Ella sobrevivió, su hermana no sobrevivió, sus padres no sobrevivieron, solo sobrevivió una hermana de ella. El punto es que ella escribió un libro muy hermoso que hablaba de sus primeros años de vida y cuenta una historia muy linda. Ella dice cuando era una niña de unos 5 o 6 años, en un momento leyó lo que decía la palabra de Dios en torno al sufrimiento que van a tener todos aquellos quienes amamos a Jesús. Y ella cuenta de una manera muy vívida que ella se llenó de angustia y de tristeza y de preocupación al escuchar todo lo que estaba leyendo su papá sobre el sufrimiento por estar con Jesús. Así que ella una tarde se sentó sobre las faldas de su papá y le dijo: papi, estoy muy preocupada, muy preocupada. Y el hermano Casper le dice: ¿por qué? La respuesta de Corrie era: papi, tengo terror, tengo mucho miedo. Siento que eso que tú leíste sobre el hecho que si éramos verdaderamente hijos de Dios vamos a sufrir, yo no creo que pueda soportar eso. Yo sufro, a mí no me gusta sufrir. Y la niña lloraba, cuenta Corrie. Ya lloraba al contarle a su papá: yo me voy a perder, papá, yo no puedo ser fiel a Jesús, yo no puedo ser una mártir como todas esas personas que han sido. Y mientras ella lloraba, dice que Casper la tomó y le dice: hijita, ¿tú recuerdas cuando papá y mamá te llevan a la capital? Ellos vivían en Harlem. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros vamos a ir a la capital? Y la niña llorando le decía: sí, papá, ¿nosotros cómo nos vamos para allá? Nos vamos por el tren. Ok, perfecto. Y para que nosotros podamos montarnos en el tren, ¿qué tiene que comprar, papá? Tú compras unos tickets para que podamos montarnos en el tren. Y entonces Casper se le miró y le dice: ¿y cuándo papá te entrega a ti el ticket para que tú se lo entregues al guardián del tren? Lo entrega tan pronto los compra. Y ella le dice: no, papi, tú nos entregas a nosotros el ticket justo cuando nos vamos a montar en el tren. Y entonces Casper la miró de modo bondadoso y le dice: Corrie, así pasa con todos aquellos a quienes Dios llama a que sufran. Ellos no creen que pueden aguantar esa terrible prueba. Yo sé que a ti te angustia mucho el pensar cuántos mártires murieron en un fuego y fueron consumidos. Pero ¿sabes qué? Algo sucede con ellos. Cuando Dios los llama a sufrir, algo pasa con ellos, que justo cuando comienzan a sufrir, el Señor les da su capacidad para aguantar, para que ellos puedan proclamar con su testimonio el nombre de Jesús. Y terminó diciéndole: Corrie, si tú eres llamada por Jesús para sufrir por Él, no tengas temor, porque justo en el momento que vayas a sufrir, Él cubrirá tu vida con sus alas para que no sufras tanto como tú piensas que vas a sufrir. Los reportes de los mártires por Cristo indican que morían cantando. ¿Cómo podían ellos ir quemándose? Cantando. Pero en pleno siglo XX, ¿cómo fue posible ver a mi hermana Janet, enfermera del dispensario, teniendo cáncer, muriendo y cantando? ¿Cómo es posible imaginarme a mi propia mamá muriendo sin saberlo, quizá dormida, pero en paz? Mis amigos, si Dios nos llama a alguno de nosotros a estos momentos dramáticos, no te preocupes por el dolor. Él te ayudará a lidiarlo, pero nadie vivirá este momento terrible si no se encontró con Cristo. No es teoría lo que tú necesitas. Muchas personas pasarán por este valle de sombra y de muerte
y no comprenderán plenamente porque no les dio tiempo para leerse todo el libro del conflicto de los hijos. Pero su amor, su devoción por Jesús hará que ellos pasen por esa prueba. Será un tiempo de angustia que nunca nadie ha experimentado, desde Jacob, y que solo Jesús lo vivió en este mundo. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu destino? ¿Estás cosechando para la eternidad? ¿Estamos cosechando para el reino de los cielos? ¿Estamos preparados para sufrir por Jesús? No estoy preparado porque me falta. Nadie está preparado, nadie está diseñado para morir. Nadie está diseñado para sufrir tampoco. Pero solamente aquel que entregue su vida a Cristo y se humille de corazón a Él, podrá estar preparado para cuando venga ese tiempo y ese día. Yo no quiero sufrir. Y le he pedido al Señor más de una vez que si yo no voy a estar preparado, que por favor me lleve antes. Pero ¿cuándo me va a llevar? Hoy. Estoy preparado hoy. Jesús seguramente mucho de lo que está aquí tampoco no permitirá que sufran. Pero ¿cuándo te va a llevar? ¿Cuándo quieres que Él te lleve? Hoy, mañana. ¿Quieres un cáncer? ¿Quieres un accidente? ¿Cómo quieres que el Señor te lleve? ¿Quieres que te lleve rápido? Si te van a torturar, que te degüellen. ¿Cómo quieres morir? ¿Por qué mejor no pensar en estar preparado para que cuando llegue ese momento estemos preparados? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Nada más importa, muchachos. No importa el sello de la bestia que se va a hacer aquí así. Ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es el sello de Dios y el sello de la bestia. Ya hemos conocido cuáles serán los procesos. Sabemos que el sábado será el punto de quiebre, pero más que el sábado es la conciencia, la libertad. Y si esa conciencia no está alineada con el Espíritu de Cristo, no estaremos preparados. Yo quiero estar preparado. ¿Qué me dice? Por algo somos una iglesia, por algo somos amigos. Todos aquí somos amigos, pero nos unió la iglesia adventista. Y el valor más grande es ese, que nos unamos. La salvación es individual, pero la glorificación será colectiva. Cristo vendrá a buscar un pueblo, y ese pueblo tiene que unirse más que nunca en el fervor del Señor. Dios bendiga a Blaimar, a Daniela. Amén, yo también. Amén, Dios te bendiga a ti también. Dios bendiga a todos los que en este momento están tomando grandes proposiciones por Cristo. A veces el silencio es más elocuente. A veces otros gozosos lo expresan. No sé si hay algún canto o es un momento para orar, muchachos. Dios te bendiga en esto. Dios sabe tu lucha en esto. Y Dios sabe. Estás del lado de Jesús, tú lo sabes. Toca que hasta el final de nuestros días perseveremos. O sea que en el último momento debes velar y nos perdona. Lleva a tus hijas, lleva a tu esposa al reino de los cielos. Todos los demás que están escribiendo, que el Señor los bendiga. Mi deseo también es ese, ¿saben? Mi deseo es eso. Yo también es salvarme, juntamente con mi esposa, y que pueda conocer. Bueno, chicos, queremos agradecer a nuestro querido Davidcito por tan lindo mensaje de llamado y de reflexión. A Enrique también por lo que nos trajiste el día de hoy.